de las profecías de Daniel. Y la vez pasada, el año antepasado, vimos lo que es la tribulación de manera general, pero quise enfocar en esta clase especialmente de lo que va a estar ocurriendo en esos 3 años y medio, que ya no se le llama tribulación, sino gran tribulación. Por lo que el mismo Señor Jesucristo declaró que iba a venir tribulación que no ha habido nunca antes, ni la habrá después. Un momento histórico que va a vivir la humanidad de manera inédita, que jamás ha experimentado esto, la tierra jamás ha experimentado esto y no va a volver a experimentar más. Porque hasta este momento la ira de Dios, el juicio de Dios, no se ha manifestado sobre esta tierra. Por eso es que las cosas que han ocurrido, ciertamente muchas catastróficas, difíciles, no se van a comparar con las que se van a ocurrir en estos 3 años y medio. Porque esta humanidad, esta tierra, va a experimentar lo que realmente es el juicio de Dios. Ciertamente hoy en día mucha gente como que juega con las cosas de Dios, como que lo toman a broma, como que no lo toman en serio. Pero a la gente que le toca experimentar esos 3 años y medio de gran tribulación, van a experimentar lo horrible que es, como dice Hebreos, caer en manos del Dios vivo. Si estamos en nuestro juicio cabal, en nuestros sentidos, bien, no debemos desear experimentar algo así. Yo quiero experimentar de parte de Dios sus bendiciones y no su juicio. Me ha tocado a mí hablar de Cristo a mucha gente, pero dentro de esas personas, algunos me han dicho, sí, yo sé, un día me voy a morir y me voy a ir al infierno, y allá quiero estar, ahí quiero irme. ¿Sí? Pero no saben lo que están diciendo. Entonces, ustedes y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, somos los que más debemos de tomar esto en serio. Desgraciadamente, aún dentro del cristianismo que se vive hoy en día, tampoco hay seriedad. Y juegan con las cosas de Dios. No las toman en serio. Pero aquellas personas que experimenten esos 3 años y medio, van a experimentar que realmente con Dios no se juega. Para unos será demasiado tarde, para otros será tiempo, porque dice la Biblia que en esos 3 años y medio de gran tribulación, mucha gente va a ser salva, pero le va a costar la vida, le va a costar perder la cabeza, le va a costar tortura por la persecución de la iglesia. Entonces vamos a ver esto. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Los que van llegando, apresúrense para ocupar su lugar y agarrar toda la clase desde el principio. Los 3 años y medio de gran tribulación, de la serie que estamos viendo, lo que viene, entendiendo las profecías del fin de los tiempos. Aquí me faltó quitarle ahí ese 2 y ponerle el 4.
alguien Daniel 9:27 y alguien Apocalipsis 13 del 5 al 7. Son los pasajes introductorios. Mateo 24:21. Quien lo tenga con confianza puede leerlo fuerte. Sí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Si tú tienes una Biblia de papel, seguramente ahí las letras están en rojo. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo dijo estas palabras cuando Él estuvo aquí en la tierra y habló de la gran tribulación. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Hermana Yardena. Perdón, pensé que ya lo tenía. Daniel 9:27. ¿Usted lo ve? A ver. Y por otra semana condenada el pacto con muchos, y la mitad de la semana para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vino el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sobre el desolador. Muy bien, ahí está. Este año y medio de gran tribulación, de acuerdo a la semana número 70 de Daniel. Lo dijo el Señor Jesucristo, antes lo profetizó Daniel, ¿sí? Y Apocalipsis 13, del 5 al 7. Nada, Yardena. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, ahí están vestidos en Apocalipsis, en pocas palabras, los 3 años y medio de gran tribulación. Lo vamos a ver más en detalle en el transcurso de esta lección. Introducción. Imaginemos que a alguien ve venir una tormenta. El cielo se oscurece, los relámpagos se hacen más fuertes y el viento anuncia que lo peor está por desatarse. Muchos podrían ignorar las señales y seguir como si nada pasara, pero quien es prudente se prepara. No ha pasado, ¿no?, en la vida común que los meteorólogos anuncian una tormenta que va a venir y que hay que desalojar. Muchos no quieren dejar sus casas, sus terrenos, a lo mejor no creen que va a suceder tal tormenta, o que el Popocatépetl está por estallar, y todos los que viven ahí en la zona de Metepec, me tocó andar por ahí, muy pegado al volcán hace unas semanas, andar en ese pueblo que está ahí pegado al volcán. Ahí en ese pueblo tienen sus rutas de evacuación. Veía las flechas que para acá y así, como que en un momento de emergencia que el volcán amenace con estallar, pues toda la gente se tiene que salir de ahí y seguir las rutas de evacuación y todo. Pero se ha sabido que mucha gente se niega, dice no va a pasar nada, no va a estallar, no, y muchos se quedan, porque se van. A lo mejor la emergencia no sucede tal y como lo esperaban, pero algunos sí se preparan e inmediatamente toman acción y otros definitivamente no están dispuestos a mover un solo dedo. ¿Sí? Dicen, pues si viene la tormenta, pues si viene la lava sobre mí y aquí de morir, pues aquí me quedo. En fin, muchos diferentes tipos de pensamientos, como también sucede en la iglesia. ¿Sí? Así también la Biblia nos habla de un tiempo en la historia llamado la Gran Tribulación,
específicamente los últimos 3 años y medio de un periodo de 7 años de tribulación, en donde el sufrimiento será mayor que cualquier otro registrado en la humanidad. Jesucristo mismo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pasaje que ya leímos. Hoy vamos a estudiar qué ocurrirá en ese tiempo y qué significa para nosotros como creyentes hoy en día el tiempo que estamos viviendo. Puse aquí una gráfica, a ver si la alcanzan a ver, una línea del tiempo de los 7 años de tribulación. Periodo que va a iniciar con el pacto del anticristo. Ya lo leímos ahí en Daniel 9:27, que habrá ese pacto. No sé si lo notaron ahí en la lectura que se hizo ahorita, pero se lo vuelvo a recordar. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Con muchos, el anticristo. ¿Con quién va a firmar ese pacto especialmente? Con Israel. ¿Sí? Y ahí van a estar presentes los árabes, israelitas principalmente, que hoy en día se odian y no se pueden poner de acuerdo, y las guerras giran alrededor del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces el anticristo precisamente es el escenario que necesita para aparecer, para presentarse, es decir, ¿saben qué? Ustedes, presidentes de las diferentes naciones, son incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces yo voy a venir aquí y vamos a firmar un tratado de paz donde todos van a estar de acuerdo que yo voy a ser el único gobernante en todo el mundo. Y así, de esa manera, es la única manera que se puede lograr la paz. Una sola cabeza guiando a todas las naciones. Y es que el tipo de gobierno que tenemos hoy en día en el mundo, democrático y un presidente de la república, realmente nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, porque es imposible que cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí, que se pongan de acuerdo. Siempre va a haber diferencias. Y este sistema mundial, este sistema del mundo dirigido por Satanás, pues le conviene que así sea, porque así, de esa manera, sabe que las naciones en todo el mundo siempre van a estar en guerra, siempre van a tener desacuerdos, y ese es el escenario que el anticristo necesita para poderse presentar un día. El tipo de gobierno que realmente es de Dios, ¿cuál es el tipo de gobierno que es de Dios? ¿La democracia? Algunos políticos por aquí van a decir, no, sí, la democracia. Y si el PRI gobierna a todo el mundo, pues mejor, ¿no? O Morena, o no sé qué. ¿Cuál es el tipo de gobierno realmente que Dios aprueba? Ahí está la Biblia. Teocéntrico, cristocéntrico. No, hablemos, si tiene razón todo eso, un poco más hacia lo político. Socialista, comunista, democrático, ¿vale? Teocrático. El tipo de gobierno que Dios siempre ha querido tener es parecido a lo que es un rey.
¿Quién es el rey? Pues el que dice qué es lo que se debe hacer y no hay discusión alguna. Y el problema de los reyes humanos, ¿cuál es? Pues que son imperfectos, son pecadores. Y puede haber injusticias, en fin. Este mundo va a experimentar lo que es un verdadero gobierno. ¿En qué tiempo va a suceder esto? En el milenio, donde Cristo va a gobernar este mundo, todas las naciones, ¿sí? Por 1000 años. Y ahí no va a haber partidos políticos, ahí no va a haber elecciones, votaciones para ver si ratifican al Señor Jesucristo por 6 años más de gobierno. ¿No? Todo este sistema político que tenemos y que gobierna las naciones, pues simplemente es un afán del ser humano de organizarse, de llevar un orden, un control, pero obviamente como seres humanos imperfectos, que somos todos, a veces pueden funcionar bien las cosas, a veces no, a veces por 6 meses pueden funcionar muy bien, realizar los proyectos, pero no falta que de repente se salga de control, porque somos humanos pecadores, tratando de gobernarnos unos a otros. Pues el anticristo se le va a querer adelantar al Señor Jesucristo, y él va a querer gobernar todas las naciones, pero nada más le va a durar el gusto, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de los 7. Porque los otros 3 años y medio, como a cualquier político que le pasa hoy en día, como a cualquier gobernante, presidente de la República que le pasa hoy en día, las cosas se van a salir de control. El anticristo enojado porque los israelitas no lo quisieron adorar como Dios en el lugar santísimo de su templo, pues entonces ahí es cuando se desatan estos 3 años y medio de gran tribulación, donde el anticristo enojado porque Israel no lo quiso adorar como Dios, va a empezar la persecución contra todos los judíos y contra todo aquel que dice creer en Cristo. ¿Sí? Entonces todo este movimiento hoy en día que está sucediendo es simplemente por un capricho del anticristo de Satanás, que debe estar ahí en ese lugar santísimo y ser adorado como Dios. ¿Sí? Satanás sabe que el único pueblo en todo este mundo que se destaca por adorar al único Dios verdadero es Israel. Y ahí es donde él quiere llegar y meterse a ese templo de los judíos, porque ahí es donde se adora al Dios verdadero. Y verdad, Satanás lo sabe muy bien. Sabemos que ese templo hoy en día está destruido. No han reconstruido los judíos, porque no encuentran el arca del pacto. No saben dónde quedó. Se quedó enterrado entre los escombros, o alguna, dicen por ahí, una reina africana se la llevó, Salomón la regaló. Hay muchas teorías. Pero cuando los judíos encuentran esa arca, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les lleva a los judíos reconstruir el templo? Ahora con la tecnología que hay, maquinarias y todo ello. Aquí los arquitectos pueden decirlo y los ingenieros pueden decir un tiempo más o menos. No va a llevar años reconstruir ese templo. Va a ser rápido. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, pues unos 100 años que le llegan a los israelitas a reconstruir el templo, pues eso va a ser relativamente rápido. Bueno, esta es la gráfica
Inicia con el pacto del anticristo, con las naciones del mundo, especialmente Israel. Estos 3 años y medio, primeros 3 años y medio de tribulación. Aquí en relación a la abominación desoladora que habla la Biblia, ahí en Mateo 24:15, no sé si ya lo leímos, si no alguien léamelo por favor. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, como habló el profeta Daniel, ¿sí? El lugar santo, el templo de Dios, la abominación desoladora, el anticristo. Ahí es donde se va a desatar los 3 años y medio siguientes, ya no de tribulación, de gran tribulación. El anticristo empieza a hacer matazón de gente, de judíos, de cristianos, de creyentes. Ya Dios dice, ya no más. Y él empieza, Dios, a desatar toda su ira, todo su juicio sobre este mundo. Imagínense qué terrible. Por una parte el anticristo, con todo el poder que tiene en sus manos, asumiendo todos los ejércitos del mundo, de los países. Y por otro lado, la ira de Dios siendo descargada sobre este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que este tiempo va a ser un tiempo que esta tierra nunca ha experimentado, ni va a volver a experimentar. Sobre todo porque el juicio de Dios viene sobre este mundo. Y termina el periodo de los 7 años y los 3 años y medio con el regreso de Cristo. Y Él viene a poner fin al anticristo y Él ponerse como el gobernador de todas las naciones. Bueno, continuamos. El punto número 1, el punto de inicio de la gran tribulación, ya lo vimos en Daniel 9:27, ya lo leímos en Mateo 24:15. La tribulación total dura 7 años, como ya lo dijimos, pero a la mitad de los 3 años y medio ocurre un evento clave, la abominación desoladora. El anticristo romperá el pacto con Israel y profanará el templo de Jerusalén. Jesús advirtió: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí continúa la lectura. Este será el detonante del periodo más oscuro de la historia de la humanidad, como ya lo expliqué ahorita. Aplicación: así como Israel será sorprendido, porque será sorprendido, o sea, engañado por el anticristo, porque al que le toca estar ahí como primer ministro de Israel, él va a firmar ese tratado de paz con el anticristo y con las demás naciones, creyendo pues que es la solución. Va a ser engañado Israel. Nosotros debemos estar atentos espiritualmente. No podemos jugar con la fe ni vivir distraídos. ¿En qué consiste esta distracción de muchos cristianos? Engañados por el pecado. Así como el anticristo va a engañar a Israel y a las naciones, hoy en día muchos cristianos viven engañados por el pecado, creyendo que esa es la forma correcta de vivir, aún creyendo que esa es la voluntad de Dios para sus vidas, aún creyendo que eso es acepto delante de Dios, que es la solución de Dios para nuestras vidas, cuando es puro engaño de Satanás. Y ya lo hemos visto, y lo hemos visto mucho los miércoles, en el estudio de los miércoles. La única manera en asegurarse de no ser engañados por el pecado ni por Satanás es estar bien enterado de lo que dice la Biblia.
lo que dice la palabra de Dios. De esa manera, evita ser engañado. No hay de otra. Pero, como ya lo he dicho muchas veces, ¿qué es lo que menos quiere hacer el cristiano hoy en día? ¿Sí? Leer la Biblia. Comprometerse a leer la Biblia. Es lo menos que quiere hacer. Ya vemos a muchos cristianos como tipo católico, ¿no? Como voy a misa, ya me siento ahí, y doy mi limosna, y ya con eso creo que ya estoy viviendo por Dios. Salgo de ahí y a vivir como siempre. Y eso se está viendo mucho en el cristianismo hoy en día. Y es parte, déjenme decirlo, es parte del escenario que el anticristo necesita para poder aparecer en escena. Porque una de las grandes cosas que van a suceder, están sucediendo y tienen que suceder, según profecía del mismo Señor Jesucristo, que la apostasía iba a crecer en gran manera. Es decir, gente que se dice ser cristiana, pero al final, por sus frutos, por sus hechos, resulta que no eran. Y los apóstatas, ¿de dónde salen? ¿De qué lugar salen? De la misma iglesia, entre los mismos hermanos, de la misma iglesia. Solamente Dios conoce los corazones, y usted también conoce su corazón. Como Judas, el Señor Jesucristo conocía el corazón de Judas, y Judas conocía su propio corazón. Los demás discípulos no lo sabían. En esa santa cena, el Señor Jesucristo dijo: ¿uno de ustedes me va a entregar? Soy yo. Jesús sabía que era. Y Judas también sabía que era. Y llegó el momento en que se descubrió su apostasía y entró en acción, entregando, traicionando a su Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer al respecto, hermano? Mira, asegúrate de que eso no suceda contigo. Asegúrate, así como los discípulos le decían al Señor Jesucristo: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Qué acaso no estaban seguros? Pero Señor. ¿No habían visto todos esos milagros? Ahora sí que de su propia vista. Pero los milagros que el Señor Jesucristo no les ayudaron mucho a ellos. Porque la verdadera fe no viene por el oír ni por el ver así directamente. El andar por vista, pues claro que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la gente que experimentó los milagros del Señor Jesucristo fue muchísima gente, no nada más 12, muchísima gente. Y el mismo Señor Jesucristo que muchos le dejaban. ¿Sí? Y se escribió ahí, pero a partir de ese momento muchos dejaron de dar cuenta. ¿Que no fue suficiente ver a Lázaro resucitado? ¿No fue suficiente ver a esos ciegos, ver a esos pocos andar? No fue suficiente. El Señor Jesucristo sabía muy bien que no era suficiente. Porque la verdadera fe, ¿sí? Es, ¿qué dice la definición de fe en Hebreos? De lo que no se ve. De lo que no se ve. Dios lo vieron. Y aún así, muchos de ellos no creyeron. Entonces, asegúrate, tú que me estás escuchando ahorita, asegúrate de que tú realmente tengas tu fe verdaderamente puesta en Jesucristo y no dejes pasar más tiempo si no la tienes, como dejó pasar el tiempo Judas. ¿Sí?
Porque hoy en día estamos viviendo en los tiempos donde la apostasía es común. Se da en todos lados. El reto es que no se dé contigo ni conmigo. Asegurémonos entonces que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Número 2, el gobierno del anticristo y la persecución. Apocalipsis 13, del 5 al 7. ¿Alguien lo puede leer otra vez? Creo que sí lo digo. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Otra vez leanlo, por favor. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Parte cayó en pedregales donde no había mucha. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Muy bien, ya sacamos la cuenta. Los que tienen maestría en matemáticas son los que pueden hacer sus cálculos. El anticristo tendrá autoridad 42 meses, 3 años y medio. Se levantará contra Dios y demandará adoración, instaurando un sistema económico y religioso. La marca de la bestia. Sí, ahí mismo en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Ya Rena. 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien. Y el número, ahí del versículo 18, ¿no? Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que pues es número de hombre, y su número es 666. En la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia es el sistema económico que la bestia, el anticristo, va a poner en el mundo. La manera de comprar y vender. Ya no tarjetas de débito, de crédito, ya no billetes, no monedas. Él va a ir a otro nivel. ¿Sí? La marca 666, mano derecha o acá, en frente, para poder ir al mercado, comprar comida, para comer, para hacer las transacciones económicas que normalmente hoy se hacen, ¿no? A través de los bancos, cajeros, tarjetas y todo eso. Anda. El 666 no encontramos en la Biblia un significado de los números. ¿Sí? Todo es conjetura, pero se lo voy a investigar. Después voy a ver qué es lo que encuentro y traerlo. Ahorita no lo tengo a la mano, pero recuerdo lo que dice la escritura ahí, simplemente es 666. La cuestión de la numerología, a veces pues hay diversidad de opiniones, cambios. Sí. Se habla el número de la perfección. Sí, por lo que dice la Biblia, por los números que maneja la Biblia, algunos teólogos estudiosos pues han sacado sus conclusiones. Pues este debe ser el número de Dios.
porque lo menciona varias veces así. Este debe ser el número de Satanás. ¿Sí? Este debe ser. Pero bíblicamente pues no hay un fundamento para decir así es. Pero lo que sí dice ahí, que es el 666. La pregunta que yo les iba a hacer ahorita, ustedes saben cómo va la tecnología, ¿no? Avanzando a pasos agigantados. Y ese es el escenario que necesita el anticristo. Porque para desaparecer la moneda y las tarjetas y todo eso, y nada más comprar y vender con una marca en tu cuerpo, se necesita que esto vaya avanzando para que la cuestión ya del dinero, las cuestiones físicas de monedas y todo eso, aún de tarjetas, pues ya queden obsoletas. ¿Sí? Y no falta mucho para eso. Pero supongamos que en este año, el año que entra, pues aquí en México ya se les ocurre quitar la moneda, quitar las tarjetas y nos van a poner un chip. Un chip que, cuando lo trae la tarjeta de débito que traes ahorita, pero ya no ahí, sino más bien acá en tu mano. ¿Sí? O en alguna parte de tu cuerpo, o en la frente, o donde sea. La pregunta es, ¿te dejarías tú poner ese chip para comprar y vender? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Es un sistema obligado. Un sistema obligado. Ya no hay monedas, ya no hay tarjetas, simplemente te van a poner ahí el chip o hasta un líquido manejan. Que tengo entendido por ahí, no sé, en unos países, no sé si en Estados Unidos o en Europa, por ahí ha salido que están haciendo pruebas. La pregunta es, si tú te dejarías poner eso para poder comprar, vender, hacer las transacciones obligatorias que tienes que hacer. Ahí te va a llegar tu nómina del trabajo. Vas al supermercado y por eso el hecho de entrar al supermercado ya te escaneó tu chip. ¿Sí? Y nada más vas, recoges tus cosas y te vas. Ya necesitas pasar al cajero para que te cobre la tarjeta. La pregunta es si te dejarías poner o no. A ver, ¿mi esposa? Pero dice la Biblia que si eres marcado con la bestia, pues ya. Pero no que sea que Bueno. Hermano, ¿quién dice? Pues nos vamos a morir de hambre. ¿No sería esa El engaño de Satanás. Hermano Germán. Ya no voy a estar aquí. La UAE decide pagar a todos sus empleados un chip incrustado en tu cuerpo. Ya desaparecen las tarjetas y Germán, te va a llegar tu nómina en el chip. ¿Lo va a aceptar o no? Pero por eso se incluyeron los que no están. A ver, hermana Daniela, ¿usted sí se dejaría ponerlo? ¿Sí o no? Bueno, yo no estoy aquí cuando estamos. No. Hoy. Pero es una suposición. Es una suposición. Supone que, supongamos, hermana, que hoy
Estados Unidos, mucho más adelante todavía, para eso. Ustedes deberían ponerse chip en su cuerpo para ya no traer tarjetas plásticas. Estamos hablando de hoy, no de la gran tribulación de hoy. No cambia de salvación, eso está dentro de la tribulación. El único forma para salvar es para disciplinar. Bueno, entonces usted sí, sí o no. Nada más es un sí o no. Porque como tomaron la COVID, porque es necesario por el trabajo, yo no creí en la inyección de la primera pero tuve que tomar para tener mi trabajo. Sí. Y Su sí respuesta puede es sí. ser que sí, porque puede ser que eso es el caso que está peor que el distancia ahora, es por el momento. Sí es. Se A ver. puso rápido. Bueno, Héctor, ¿sí o no? No, tú dices sí o no. Sí. No, Raúl. Traigo 4 chips. Trae 4 chips. Todos traemos chips, pero no en el cuerpo, en la tarjeta. ¿Vale? Yo no me lo pondría porque el mismo sistema va a haber gente que va a tener tiendas, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que también tiene negocios propios, como en mi caso. Entonces no es mejor yo voy recuperando y mi negocio no me va a permitir que yo tenga que cobrar con un chip, sino que va a tener que ser efectivo. Pues llega en los sistemas económicos e impuestos, llega un momento en que ya no tienes opción. Yo no puedo utilizar dinero de hace 20 años porque ya no es válido. La moneda cambia, los billetes cambiaron. ¿Sí? Y si yo saco una moneda, un billete de hace, no sé, 20 años, y quiero comprar con eso, pues así no, ya no sirve eso. Ya cambió. Entonces, mande. Pero sí entraría lo que vendría haciendo el trueque. Ya no en efectivo ni conforme al método de la marca, sino el trueque. No, es lo mismo. Los sistemas económicos van cambiando, pero en el tiempo del anticristo será una marca, la marca de la bestia, 666, y si realmente eso es una estrategia del anticristo. Si realmente quieres tú no morirte de hambre, déjate marcar con mi sello. Vas a comer, vas a comprar, vas a poder negociar, etc. Es una manera de obligar a toda la gente y tenerlos de este lado de su favor. Entonces, la respuesta, a ver, Te pregunto, en este tiempo, si no se dejaría poner el chip, bueno, si ya todo el sistema es así, yo me dejaría poner el chip, porque si es en este tiempo, yo ya soy salvo, entonces yo tengo la salvación, yo aunque pase lo que pase, si muero y eso, yo voy a hacerlo. tu salvación, El chip yo me lo pondría de cualquier forma. tu salvación no depende de que te pongan un chip. Lo que dijo la hermana Rosena hace rato, es la respuesta, pero no quería decir, sí, ya, porque ya se termina la controversia, ya no hay debate. ¿Sí? Ahorita no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Y ese tiempo va a ser para ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Tú y yo no vamos a estar. Pero vuelvo a lo mismo lo de hace rato. Si realmente tú no tienes a Cristo en tu corazón, puede ser que pases por ese tiempo. Si no pasas por el tiempo porque mueres antes, pues no vas a resucitar en el tiempo del arrebatamiento, sino va a ser después, para el juicio del gran trono blanco. Así que ni vas a pasar tampoco por ese tiempo. No debemos de preocuparnos por esa situación. Yo he encontrado, he escuchado a cristianos que se acongojan,
realmente así, pues es que estás ignorando lo que dicen las Escrituras. Ese tiempo va a ser para ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación. No va a existir tal cosa hoy en día. Todo va hacia eso, ¿sí? Pero ese sistema económico, religioso que dice, que le puse aquí, va a ser dirigido, instalado por el Anticristo, ¿sí? Para ese tiempo tú y yo ya no estamos aquí. Por lo tanto, por lo tanto, ¿sí? Todo sistema económico que se ponga ahorita, tenemos que entrar con la confianza de que eso no es la marca de Dios. Porque eso tiene un tiempo, un inicio y un final, un tiempo de vigor que va a entrar hacia eso. Y ya sabemos bíblicamente cuándo es ese tiempo. Hermana. Yo digo que ya, pues, ya estamos casi en los tiempos, porque ahora ya hay chips simplemente para la mujer para que no se embarace con eso. Todo va a ser, ahorita va a entrar, está entrando mucho en boga en la cuestión de los chips en el cuerpo. Mándame. Yo tengo una duda. Entonces, ¿a qué se refiere el 13:7? Dice, ya se guerra contra los santos. ¿A qué santos se refieren Sí, a los, especialmente está hablando ahí del pueblo de Israel y de la gente que realmente está viviendo ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación, y no quieren dejarse sorprender por el Anticristo. Gente creyente que está dentro de ese tiempo de la tribulación. Mande. que se convierte durante la tribulación? O sea, cuando nos vamos, gente va a creer que ya se quedaron. A eso se refiere. A los que se quedaron y a los que creen durante la tribulación. Sí, va a haber un tiempo en el que todo aquí manda la cuestión de Israel. Sí, la cuestión de Israel, porque el Anticristo va sobre Israel, sobre su santo templo, que será para ser adorado. Se llega y entonces empieza esa persecución contra todos los santos, es decir, gente que cree en Dios y que no se van a dejar matar por la bestia. También se hizo 44,000 de Dios. Y en la tribulación se va a poner el nombre a quien le pone. Y los priests del Viejo Testamento tuvo que traer mano derecha, oro y la torre, la lengua, Sí. escrita. Es una imitación. Es una razón que el anticristo quiere usar la mano derecha. Sí. Porque está simbólico a Dios, pero menos. Por eso es simbólico que estamos acercando Él en lugar de Cristo. Sí. Recordemos que Satanás es un imitador realmente. Quiere hacer todo lo que Dios hace. ¿Y por qué? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su problema de él? Su interés. El guardadero. Y todo este sistema mundial que él gobierna, dirige, es simplemente para llegar al lugar santísimo y ponerse ahí. Y decirle a los judíos, adórenme. Y eso es lo que le va a hacer, eso es lo que le puede hacer sentir a él el verdadero Dios. Y hacer ver a los judíos, especialmente, que él es el verdadero Dios, no Jehová. ¿Sí? Y esa es todo su problema, todo su capricho. Pero bueno, uno puede pensar,
qué cabeza cabe el pensar que los judíos se van a prestar a eso? Pues como Satanás no es Dios y él no sabe las mentes de las personas ni nada de eso, ¿cómo van a reaccionar los judíos? Él no lo sabe. Inocentemente él cree, piensa que ese plan le va a funcionar, pero llega ahí, se va a dar cuenta que no, los judíos no lo van a creer. Ande, hermano. Tengo una duda. ¿Qué está todo lo que está pasando en Israel? Por lo mismo que estamos hablando y diciendo ahorita, ¿sí? El centro de todo es Israel. ¿Sí? Israel. Siempre va a ser todo. Porque ahí es donde está el centro del escenario de todo. Del anticristo que de ahí va a querer gobernar. El Señor Jesucristo va a llegar a Jerusalén, de ahí va a instaurar su reino milenial. ¿Sí? La clave es esa capital llamada Jerusalén, que siempre ha sido el lugar de controversia, de discordia de todas las denominaciones. Porque ahí está concentrado toda la cuestión profética de los tiempos que vienen. Ahí. No aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni nada. Ahí, en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, a ver rápidamente, vamos a terminar todo, pero quise hacer esa pregunta porque tú y yo, si realmente somos verdaderamente salvos, no tenemos que preocuparnos de esa parte. ¿Sí? A menos que tengas una interpretación diferente de los tiempos proféticos, que sí las hay. ¿Sí? Entonces sí tienes mucho de qué preocupar. Pero realmente si estudiamos la Biblia tal y como es, de acuerdo a los eventos, cómo van en progresión, realmente Dios nunca, lo dejó muy claro, nunca va a poner, llamar a cuentas juntamente al inconverso, al impío con el creyente. Y el Señor Jesucristo enseñó parábolas donde claramente se ve que va a separar las cizañas del trigo y que va a separar los peces buenos, los peces malos, en fin. A través de muchas enseñanzas él lo dio a entender así. De tal manera que no hay manera de interpretar esto de los tiempos proféticos finales de otro modo, porque no cuadra. Es forzar demasiado la escritura como para hacer que diga algo que realmente no dice. Y vamos a seguir hablando sobre esto. Aquí lo voy a dejar para dar la siguiente parte el próximo domingo. Y voy a ver si cuando terminemos esta serie podemos entrar un poco más profundo en el Apocalipsis. Porque vamos a ver que desde el capítulo 6 al capítulo 19 del Apocalipsis es esos 3 años y medio de la tribulación. Entonces, ¿cómo puede decir tanto el Apocalipsis sobre un tiempo tan pequeño? 3 años y medio. Pues ahí está todo. ¿Sí? Y hay mucha simbología y todo eso, y por un tanto difícil de poder interpretar, pero mira, no tenemos que entrar en todos los detalles. Simplemente saber, tener el panorama general y estar en lo correcto, en lo que es realmente. Entonces, vamos a orar, hermanos, para terminar, y espero que venga el próximo domingo también para seguir con esto. Bendito Señor, que tu Santo Espíritu siga enseñando a cada uno de nosotros a través de tu palabra estos temas que realmente no son difíciles de
para poder seguir meditando en esto y que esto nos motive a todos aquí a hablarle a aquellas personas que realmente no te conocen y advertirles de los tiempos que vendrán, para que cada quien tome su decisión, si quiere arriesgarse a pasar por esos tiempos o mejor evitarlos. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el